tardes, les saluda a su amigo el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, siempre en la señal del Colegio de Ingenieros, y en esta oportunidad con un gran amigo y un gran profesional y un gran artista, el ingeniero Carlos Omocurcio, cusqueño, ingeniero civil y un gran amante del arte y de la pintura, y que nos va a mostrar sus trabajos y sus enfoques artísticos como un ingeniero que no solamente es creativo en sus diseños, sino también procurando siempre impulsar el arte en nuestro país. Carlos, muy buenas tardes. Pedro. Bueno, Carlos, iniciemos esta entrevista con un mensaje o un panorama de lo que tú, en tu muestra que estás presentando en el Cusco, has dado a entender de que los ingenieros también podemos ser artistas. Es cierto, sobre todo si hay una motivación especial. Y en este caso particular, para mí el Cusco es la fuente de inspiración. Todos los trabajos que he preparado son referidos al Cusco, a las iglesias cusqueñas, a las casonas cusqueñas, y que esto es tan hermoso y tiene tanto significado que no es necesario ser artista para volcarse en este sentido. Simplemente tener un poquito de sensibilidad, un poco de habilidad manual, y eso es todo. ¿Por qué pinto casonas y por qué iglesias? Las casonas en realidad forman parte de una mixtura, de un mestizaje étnico y cultural del cual nosotros somos producto. Y entonces estas casonas un poco que nos representan, porque tienen un sustento básico en lo que es la construcción inca, con una fortaleza y una solidez como nuestros principios y como nuestra identidad, y están coronadas por la galanura y elegancia de los balcones y las arquerías hispánicas, lo que le da a un conjunto mixto, muy mestizo, que es exactamente lo que somos nosotros. Eso por una parte. En cuanto a las iglesias y las capillas cusqueñas, las represento porque estas han servido siempre para acoger a todos los pobladores, a mantener su fe, a mantener su ilusión y a mantenerse unidos. Siempre el campesino cusqueño, el punto de reunión básico ha sido la iglesia, alrededor, ya sea de la Virgen del Carmen, el Señor de los Temblores, ¿no? Siempre alrededor de estas imágenes, y la iglesia siempre ha sido el lugar donde se ha reunido la comunidad. De manera que es importante dentro del punto de vista social, ¿no?, la presencia de la capilla, de la iglesia, dentro del quehacer diario del campesino. Claro. Yo quisiera también hacer una reflexión, porque el tiempo que viví en el Cusco pude notar en las obras incaicas, por ejemplo, una composición que en algún momento, hasta con un trabajo de ingeniería, llegamos a determinar que, por ejemplo, las medidas de Sacsayhuamán, la fortaleza, eran equidistantes, y todas estaban relacionadas con el aspecto astral, o sea, con las constelaciones, lo cual me llevó siempre a pensar de que esa cultura evidentemente tenía pues toda una visión cosmológica importante, y que bueno, los españoles vinieron y colocaron la suya, pero la nuestra, la tradicional, la antigua, tenía todo ese bagaje no solamente artístico, sino también de una presencia, ¿no? Yo diría hasta energética, ¿no? No, evidentemente los incas han tenido un conocimiento importante respecto de lo que es la astronomía, ¿no? para sus épocas, sin dejar, digamos, de lado
el conocimiento que vino de Europa, ¿no? Hay muchas especulaciones que se tejen al respecto de esto, ¿no? Las proporciones y razones que pueden existir entre diferentes elementos de las fortalezas y el alineamiento que puedan tener estas con otras fortalezas en América Latina inclusive, pueden obedecer o a coincidencias o a especulaciones que se hagan, pues, ¿no? Así que pues, eso está en el campo de la especulación, creo yo. Pero dime, ese rescate, en este caso de tu obra, de iglesias, casonas, debería pues no solamente mostrarse como una, yo digo, una muestra cultural, sino también prevalecer en el desarrollo de nuestra sociedad peruana contemporánea, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros los peruanos no somos muy proclives a fortalecernos nuestros valores, nuestra cultura. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este trabajo que estás presentando? Justamente, esta muestra y este trabajo, como te repito, la fuente de inspiración es el Cusco, y el motor que mueve a esto es el cariño que uno le tiene a la tierra. Y ese cariño que uno le tiene a la tierra, es que yo he querido rescatar un poco los paisajes de mi tierra para llevármelos en mi mente y en mi corazón a donde yo fuera. Como no me los puedo llevar, los pinto, pues si me los llevo, ¿te das cuenta? Entonces, si uno quiere a su tierra, si uno ama a su tierra, a su patria chica, evidentemente va a fortalecer su identidad. Y fortaleciendo tu identidad, vas a defender más lo tuyo, vas a defender más tu patria chica, vas a defender más a tu país. Yo pienso que es fundamental conocer el lugar de donde tú procedes, conocer tu patria, conocer tu país y amarlo entrañablemente, amarlo sin tapujos. Y luego, como consecuencia lógica, viene el mantenimiento de la identidad. Y esto en nuestro país está un poco devaluado. Y mira, te hago un comentario, ¿no? El peruano, cuando sale al extranjero, está una semana en la Argentina y regresa hablando como argentino. Está 5 días en México y regresa hablando como mexicano. Está 3 días en Chile y habla como chileno, como roto chileno. Yo no sé qué le pasa, pero hay un argentino que viene aquí al Perú, está 30 años y sigue hablando como argentino. Y el chileno que viene acá, igualito, sigue hablando como chileno. No sé qué le pasa al peruano, que tiene una facilidad camaleónica para cambiar de, como si no quisiera, como que quisiera deshacerse de su acento, quisiera deshacerse de lo que es. Empezando por ahí. Y la ilusión de todo peruano también es pues el viajecito a Miami, ¿no? La ilusión, lo máximo. Disney World, ¿no? Orlando. ¿Ha pensado alguna vez en ir y conocer Amazonas, Quillabamba, Cusco, Arequipa? Hoy tantos lugares hermosos que tenemos nosotros, gente que viene de Europa, se cruza el Atlántico para conocer nuestro país. Y nosotros estamos pensando en ir a Miami, a Orlando. Algo hemos comido, creo que nos ha hecho daño, pero creo que debemos de despertar y primero conocer nuestra realidad, nuestro patrimonio, y evidentemente con esto, conociendo, sabiendo lo que tenemos, afianzar mejor nuestra identidad. Bueno, creo que es importante que cada uno de nosotros resiembre, yo hablo como agrónomo, resiembre, ¿no?, nuestra cultura, nuestros valores, nuestros principios, a fin de que los jóvenes que nos van a suceder de repente pronto, verdaderamente recuperen eso como un valor importante, ¿no? Y las instituciones como el Colegio de Ingenieros están muy deseosos de eso. Pero yo quisiera, Carlos, que tú nos muestres una de tus obras y nos expongas cómo has desarrollado esas ideas, porque la veo y yo también tengo algunas inclinaciones artísticas y me gusta pues ese enfoque que tú le has dado a una casi una visión, ¿no?, del escenario, ¿no?, como esta primera que tenemos acá. Esta de acá es un patio. Ajá.
en lo que fue el antiguo seminario San Antonio Abad del Cusco, y que hoy día es el hotel que está en Las Arenas, Monasterio. Hotel Claro, Monasterio. claro. Esto, yo hice este dibujo hace el 96 más o menos, le hice un apunte en lápiz, pero después se me ocurrió hacer el trabajo en relieve, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces este trabajo se ha hecho en arcilla, ¿no? Una plancha de arcilla en la que dibujo en la plancha de arcilla y voy tallando ahí para dar el relieve y trabajar, digamos, esto en sensación, en una expresión volumétrica, claro, en sombra y barro. Y ese justamente es el título de la exposición que estoy haciendo actualmente en el Cusco, que se ha inaugurado el día 5 y terminé el día 15, se llama Cusco en sombra y barro. Claro. Y dime, esta arquitectura, ¿no? ¿Qué origen, diremos, porque claro, los españoles trajeron de repente varias culturas, ¿no? Pero ¿esta de qué tendencia es? ¿No? Eminentemente española. Los arcos, las arquerías, el arco no lo conocían los incas, lo trajeron los españoles, ¿no? El trabajo en piedra sí, es canteros cusqueños, pero ya la técnica de la arquería es totalmente española. El Cusco es una ciudad entre inca y española. Si tú visitas Toledo, parece que estás caminando por las calles de San Blas. Claro, la diferencia es que San Blas es más lindo, ¿no? Entonces, es totalmente española. Sí. Claro, y este patrimonio, porque ya, como dices tú, es un mestizaje, ¿no? Claro. Porque creo que nuestros criollos o nuestros alfareros lograron, pues, darle también un toque original, como tú dices, ¿no? A nuestras obras, ¿no? Claro que sí, lógico, a raíz de este mestizaje. Aquí, por ejemplo, el otro cuadro, esta es la iglesia de Yucay. Vamos a ver un detalle interesante que viene con los españoles, es el uso de la teja. Los incas no conocían la teja, a pesar de ser unos eximios ceramistas, que los techos eran de paja. Con la venida de los españoles, ellos ya utilizan la teja, y evidentemente aquí seguimos con lo que son el concepto de las arquerías y ladrillo cocido, ¿no? Y los arcos, pues, ¿no? Es totalmente una arquitectura española, ¿no? Correcto. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con su programa Perú del Mundo. Gracias. Bueno, amigos, estamos en su programa Perú en el Mundo y como les manifesté en esta gran oportunidad con el ingeniero Carlos Omocurcio, cusqueño, ingeniero civil y un gran promotor del arte, y él es el productor de esta muestra que le estamos haciendo y que él en el Cusco está presentándose, ¿no?, en la municipalidad como una actividad promotora del arte. Carlos, hablábamos de la influencia evidentemente española y que ha traído quizás un resultado de una arquitectura, un diseño muy particular en nuestro país. ¿Cómo es el rescate en este momento de esas obras? Bueno, en la ciudad de Cusco se está manteniendo, a través de los trabajos de restauración que se están haciendo en algunos inmuebles, se está respetando evidentemente esas características, ¿no? En cuanto a la utilización de los materiales, ¿no? Se está respetando el uso de la teja, por ejemplo. Está prohibido utilizar la calamina u otros elementos dentro del casco urbano, ¿no? En la parte exterior de la ciudad evidentemente ya hay un tipo de arquitectura ya discutible, pero en el casco urbano monumental se está respetando las características arquitectónicas del siglo XVI, XVII, pues, ¿no? Entonces, inclusive los materiales. Entonces, desde ese punto de vista se está manteniendo esas características, y bueno, se puede hablar que sí hay un trabajo de preservación
de las características propias de la arquitectura cruceña. Mira, yo he asistido hace un par de semanas a una reunión con presidentes regionales y lamentablemente, digo así, no escuché ninguno de ellos hablar sobre el tema de la cultura. Y todos los gobiernos regionales tienen no solamente vestigios, sino también tienen evidentemente todo un patrimonio cultural, ¿no? Y entonces yo digo, si el Cusco, como una región emblemática, podría promover un poco más, ¿no?, todas estas actividades y todo este patrimonio cultural y estos esfuerzos que hacen como tú voluntariamente para mejorar no solamente la presentación, sino el futuro de la cultura de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? Mira, sí, hay algunas voces solitarias sobre este tema de la cultura. Hace un par de años nosotros levantamos la voz justamente en relación a un tema polémico referido a un asunto cultural y a un asunto de verdad histórica. Nosotros habíamos observado que era cuestionable el tema de la bandera del Tahuantinsuyo, la supuesta bandera del Tahuantinsuyo. Hicimos investigaciones a través de historiadores de reconocido prestigio, como son pues la doctora María Rostorowski o el doctor José Tamayo Herrera, últimamente designado miembro de la Academia Peruana de la Historia, donde con ayuda de ellos se hizo una investigación sobre este tema y se llegó a la conclusión que el Tahuantinsuyo jamás tuvo bandera. Sin embargo, esto se ha ido de alguna manera filtrando por diferentes circunstancias y la gente, mucha gente, en medio de su ignorancia, cree que el Tahuantinsuyo tuvo bandera. Este es un tema que hemos llevado a polémica inclusive de la Municipalidad del Cusco, ¿no?, y que significa pues que también dentro de ese campo que pertenece a la cultura hemos tenido una intervención importante. Respecto de los otros temas, lamento decir que los aspectos culturales, históricos, definitivamente no tienen mucha pegada. Más cuenta lo frívolo, más cuenta aquello que es fácil, ¿no?, que aquello que se refiere a la investigación, al estudio, ¿no? Esas cosas no tienen mucho apego, ¿no? La gente realmente toma con mucha resistencia esto. Si hay una conferencia, por ejemplo, sobre un tema cultural, tenemos 10, 15 personas, pero vamos a ver si se presenta Aguabella o lo que fuera, entonces ahí tenemos un lleno completo, ¿no? Entonces es cuestión también de cultura, pues la gente necesita un poco ser incentivada, cultivarse un poco más, y nosotros tenemos la misión, pues, de repente solitaria, ¿no?, de investigar y demostrar los resultados de nuestra investigación. Claro, particularmente las visitas que a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, en distintos departamentos del Perú, no solamente he visto todo ese patrimonio cultural y ancestral, sino también de que todos esos vestigios muchas veces lo han estudiado los antropólogos, ¿no? Y sin embargo nosotros los ingenieros poco hemos investigado, por ejemplo, desde el punto de vista de ingeniería, la hidráulica del antiguo Perú. Todas unas obras maravillosas de ingeniería que yo estoy seguro que en todos los departamentos del Perú los tenemos, pero que no le hemos dado ese valor de ingeniería, ¿no? Y que muchas veces la naturaleza nos está pasando facturas, no solamente en Perú, sino en el mundo, porque no tuvimos la cultura de la conservación del patrimonio. Entonces, ¿cómo consideras tú que el rol del ingeniero debe participar también en ese escenario? Ya se ha empezado a trabajar con eso. Justamente aquí en el Colegio de Ingenieros, a fines del año pasado, el ingeniero Jesús Puelles Escalante presentó un libro interesante denominado Machu Picchu, Arquitectura e Ingeniería Inca.
Un trabajo de veras interesante donde hace un análisis ingenieril respecto a los sistemas constructivos en Machu Picchu, los muros, los taludes, el tipo de techo, etcétera, etcétera. Un trabajo interesante desde el punto de vista de la ingeniería. Ya se empezó a trabajar en esto. Se está trabajando también, y esto lo puedo señalar, somos un grupo de ingenieros cusqueños que estamos haciendo un trabajo que ya en su momento se les mostrará sobre la historia de la ingeniería civil en el Cusco, ¿no? La que empieza desde la época precolombina, pre-inca, y termina con la fundación de la Facultad de Ingeniería Civil en el Cusco. Con la consecuencia lógica de las necesidades del Cusco y de la potencialidad humana que había en el Cusco, ¿no? O sea, ese potencial de los matemáticos, grandes matemáticos que han habido, y profesionales, topógrafos, qué sé yo, y el desafío del mismo de la naturaleza, que ha hecho que se genere la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, se está trabajando con eso. Evidentemente, antes no ha habido, no tengo conocimiento de muchos trabajos sobre el tema, pero sí se está trabajando sobre este asunto. Claro, porque el patrimonio de un país no solamente hay que conservarlo, sino también hay que estudiarlo, porque esas culturas que tuvieron gran desarrollo no solamente hicieron construcciones, sino hicieron modelos sociales que actualmente un poco los estamos viendo desde un punto de vista un poco alejado a la realidad. El Perú está interesando a una fuerte inversión extranjera, especialmente en las zonas mineras, que es donde están estas comunidades indígenas y autóctonas en la Amazonía, y sin embargo se quiere aparentemente atropellar toda una cultura, ¿no?, sin tener en cuenta de que ellos tienen una fortaleza en sus comunidades, en sus trabajos, en sus esquemas familiares, y que debemos, creo yo, como dices tú, hacer una causa común en todos los departamentos. O sea, cada departamento del Perú tiene su patrimonio, y en ese sentido creo que deberíamos fortalecer las escuelas de bellas artes, que creo que también tú las has visitado al Cusco, y que podamos verdaderamente hacer toda una cultura en el Perú. Es interesante. El patrimonio que tenemos nosotros es de dos tipos. El patrimonio cultural físico y el patrimonio cultural no físico, digamos, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural físico tenemos los restos arqueológicos, monumentos, y tenemos un patrimonio cultural como la música, como la pintura, que no está pues representado mayormente en santuarios, ni mucho menos. La música, por ejemplo, si nosotros hablamos de la música, tenemos que ya en el siglo XVI en el Cusco se cultivaba la música sacra al mismo nivel que en Europa. Tú tenías en Europa un Mozart, y en el Cusco había un fraile, don Juan Pérez de Bocanegra, que compuso una pieza sacra llamada el Jaraspacha, exquisita, excelente, interpretada, es una música coral de primer orden al nivel de las mejores composiciones europeas. Ya en el Cusco, en el siglo XVI, se estaba componiendo así. Tenemos también la escuela cusqueña de pintura, igual que la de Quito, desarrollada también en esas épocas. De manera que en el Cusco se ha respirado cultura siempre, cultura de primer orden. Y después, con el devenir del tiempo, y bueno, las condiciones económicas, qué sé yo, esto ha ido relegándose, la parte cultural se ha ido relegando, pero estamos nuevamente al rescate de esto, ¿no? Bueno, qué bueno, y hay un aspecto que yo quiero felicitarlo a Carlos, porque él, siendo presidente del Club Cusco, desarrolló todo un mejoramiento, no solamente del aspecto físico, sino colocó dos
réplicas de escenarios cusqueños de primer orden y que verdaderamente deberían todos los televidentes ir a visitarlo porque es un trabajo muy especial, muy bien logrado. Cuéntanos un poquito de ese trabajo, Carlos. Bueno, efectivamente, yo fui presidente del Club Departamental Cusco durante 1 año y 8 meses, del 2006 al 2008. Y bueno, la tarea que me impuse fue precisamente hacer de este Club Departamental una embajada cultural del Cusco. Y para esto deberíamos de traer un poco el Cusco a Lima. También con la idea, digamos, de que gente mayor, cusqueños de nacimiento, ellas no pueden regresar a su terruño, ¿no?, a beber de su cielo azul, de sus comidas, de sus frutas, de su paisaje, de sus atardeceres, de sus noches. Ya no pueden hacerlo por cuestiones de salud. Entonces traerle un poco al Cusco ahí. Y entonces hicimos una capilla para el Señor de los Temblores con las características propias de las capillitas pueblerinas, ¿no?, y una reproducción a escala natural del balcón del Palacio Arzobispal y la calle Jatulumío. Entonces, hasta hoy yo veo gente que entra y se toma foto al pie del balcón, se arrodilla ante el Señor de los Temblores o va a contar los 12 ángulos de la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Lo que me satisface. Esto con la finalidad un poco de traer a la memoria los valores que tiene el Cusco. Creo que dio resultado porque la gente empezó a sentir ese orgullo de ser cusqueño, empezó a sentir que tenía algo que mostrar de sí para el Cusco, ¿no? Entonces creo que se ha logrado eso. Estamos mostrando a los que van ahí al club cómo es un pedacito del Cusco, ¿no? Hemos tratado de hacer, como repito, una especie de embajada cultural, no solamente arreglando la parte física, sino dentro del quehacer también investigando temas como, repito, el asunto de la bandera del Cusco o supuestamente bandera Tahuantinsuyo, o el pronunciamiento de los cusqueños sobre un decreto ley que salió respecto a la construcción de edificios alrededor de los monumentos arqueológicos, sobre todo en Sacsayhuamán, ¿no?, el trabajo que hicimos en coordinación con diferentes personalidades del mundo cultural y otros, ¿no?, que hemos hecho presentaciones de libros sobre el Cusco, ¿no?, sobre la generación del 29, por ejemplo, después los temas del casco urbano, cómo se está desplegando el casco urbano y cómo se está manteniendo, en fin, una serie de trabajos de ese tipo que hemos desarrollado durante ese periodo corto, ¿no?, de trabajo que hemos tenido. Dime, tú que has estado hace pocos meses, entiendo, a la presentación de tu exposición, ¿cómo ves en la juventud cusqueña el interés en desarrollarse y procurar no solamente custodiar el patrimonio, sino preservarlo y ampliarlo para que verdaderamente el Cusco mantenga esa imagen como gran ciudad y que no sea pues avasallada por las culturas modernas que quieren construir edificios de 10, 15 pisos y que destruyen muchas veces esos patrimonios, ¿no? Bueno, lamentablemente creo yo que la globalización, el modernismo está invadiendo el Cusco en todo sentido. Veo poco que la juventud tenga inquietudes de investigación, digamos, investigación del pasado, y más ellos piensan en salir del Cusco y desarrollarse fuera. El interés económico, evidentemente muy loable, es lo primero para ellos. Después, seguramente, pasados los años, regresarán al Cusco con inquietudes diferentes, ¿no? Así que yo pienso que
Es una labor difícil, pero hay que acometerla. Creo que lo que hemos recibido de nuestra tierra a estas alturas de la vida, algo debemos de devolver, y en ese sentido creo que lo poco que podamos hacer, hagamos para que se refleje esto en la juventud del Cusco, ¿no? Claro, yo hace un momento te informaba y te comentaba de este evento de gobiernos regionales, que además de no tratar temas culturales, creo que hay una debilidad en estos gobiernos para constituirse verdaderamente unos promotores del turismo, ¿no? Dado de que nuestro país tiene pues infinidad de condiciones y monumentos, y el tema es cómo un gobierno regional puede ser estimulado de repente a constituirse en un ente promotor de recuperaciones patrimoniales. Te cuento esto porque la Agencia Española de Cooperación ha desarrollado una escuela de conservación del patrimonio que funciona, ¿no?, en el cuartel Santa Catalina. Yo lo he visitado, es un trabajo muy interesante con jóvenes y que han venido hace poco una misión de Chile para aprender de esta escuela. Entonces, ¿cómo debería ser el mensaje a estos gobiernos regionales y especialmente al del Cusco, ¿no?, que creo que debería ser el líder en este tema? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces se trata de inventar cosas para satisfacer al turista, y de inventar danzas, de inventar vestidos, de inventar atuendos y de inventar danzas para satisfacer al turista. No es así. Debemos de mantener la pureza de nuestra tradición de acuerdo a la verdad histórica, que es fácil de recuperar, sin incurrir en carnavales, digamos, de cariocas, nuestras festividades regionales, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Una supervisión de historiadores, de conocedores de los temas, es muy importante, ¿no? El día 24 de junio se desarrolla pues en el Cusco la fiesta del Inti Raymi. Hace más o menos 62, 63 años que fue instaurado como Día del Cusco. Ahí se presenta una serie de danzas y de todas las zonas, de toda la provincia del Cusco. De esa fecha ahora ha cambiado mucho. Han inventado ya una serie de danzas y han inventado una serie de cosas que la verdad que ya parece un carnaval carioca, ¿no? Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Así como eso, en el resto de los temas, llámese arquitectura, llámese restauración de monumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que llegar a la verdad histórica y no inventar nada, que no requiere inventarse nada. Claro, a mí me parece extraño, por ejemplo, que nuestro país, por ejemplo, crea el Ministerio de la Cultura, sin embargo, no hacemos una promoción y un desarrollo integral de este tema, ¿no? La cultura, como bien lo dices tú, es la última rueda del coche, por decirlo, y las instituciones públicas que deberían ser los promotores iniciales y jalar a la empresa privada también en esta actividad, no lo hacen. Entonces, nosotros acá en el Colegio de Ingenieros estamos muy interesados, el decano, el ingeniero Aramayo, ¿no?, estamos impulsando todo lo que es actividades artísticas, culturales, para que verdaderamente nuestros ingenieros y nosotros mismos tengamos verdaderamente una oportunidad de conocer esta actividad como un complemento a la formación profesional, ¿no? Perfecto. Yo creo que esta pequeña muestra un poco que apunta en ese sentido, y creo que ha de ser muy positivo, ¿no?, que hagamos una exposición aquí en el colegio para mostrar que los ingenieros también tenemos alguna cualidad escondida en cuanto al arte se refiere. Creo que también los ingenieros podemos entrar en ese campo y podemos hacer lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Tenemos una musa de la inspiración, en este caso el Cusco, puede ser en otro caso otro tema, pero igual válido es. En este caso creo que mostrando esto que se refiere
a nuestra tierra, vamos a afianzar con esto nuestra identidad, ¿no? Qué bueno esas palabras tuyas que creo que siembran en nuestra opinión lo que tenemos que permanentemente tener como objetivos, no solamente de mediano y largo plazo en lo que es la economía, la finanza, las inversiones, porque es un materialismo que muchas veces nos hace perder de vista los valores, lo que verdaderamente el pueblo necesita desarrollar para que tenga una formación integral y que no se vaya viendo que los medios de comunicación en nuestro país van pues a lo frívolo, a lo verdaderamente hasta grosero, yo diría, sin exagerar el término, ¿no? Entonces, Carlos, me gustaría tu mensaje ya en este momento para nuestro público que está siempre muy deseoso de conocer las nuevas actividades de los ingenieros. Como ingenieros, nosotros estamos acostumbrados a analizar matemáticamente las cosas, ¿no? A encontrar, caramba, la resistencia de los materiales, los momentos flectores, los esfuerzos de flexión, de compresión, qué sé yo, en fin. Volteemos la mirada y veamos las cosas desde otro punto de vista y tal vez mirar con los ojos del alma y encontrar que lo que nos rodea no solamente son estructuras frías, no solamente son estructuras que han soportado el tiempo por su fortaleza mecánica, también detrás de ello hay un mensaje subliminal que creo yo, como repito, con los ojos del alma podemos encontrar. Seguramente ese mensaje subliminal del mestizaje cultural, ¿no? De la fuerza de nuestras convicciones, de la fortaleza de nuestra identidad, fuerte como las piedras de Sacsayhuamán y glamorosas y coquetas como los balcones del Palacio Arzobispal. Ese mestizaje podemos verlo también. Podemos encontrar una serie de factores si nosotros vemos desde otro punto de vista, no solamente desde el punto de vista estructural, material, físico. Toda nuestra ciudad, todas nuestras callecitas nos están hablando de estas cosas, nos están conversando. Cuando yo voy al Cusco y paseo por sus calles, caramba, siento que mis pies conocen de memoria sus piedras y siento que esas piedras se acuerdan de mí cuando desde niño caminé por ellas. Hay que sentirlo. Qué bueno. Bueno, me haces acordar evidentemente a nuestra gran compositora Chabuca Granda, cuando en sus canciones cantaba a Lima, al Puente de los Suspiros, a Barranco, y ese era un mensaje que tú también lo haces, o sea, le estás poniendo música evidentemente a la cultura y hacer de la cultura toda una actividad que no solamente llena los ojos, sino también los oídos, porque son músicas que se crearon en ambientes y con personas que tenían mucha sensibilidad, ¿no? Y que no solamente pusieron piedras sobre piedras, sino lo hicieron con un espíritu y con una voluntad de hacer de eso una relación espiritual y energética, ¿no? Cierto. Gracias, mi querido Pedro. Bueno, Carlos, quisiera tus palabras, no de despedida, sino un hasta pronto con tu programa Perú en el Mundo. Muchísimas gracias por esta entrevista, Pedrito. Espero que nos encontramos pronto. Pretendo hacer una exposición aquí en el colegio con unos 15, 20 trabajos de este tipo para mostrar la riqueza de nuestro querido Cusco y para mostrar también que los ingenieros también estamos ligados al arte. Muchas gracias, Pedrito. No, oye, bueno, con ustedes
seguimos con su programa Perú en el Mundo y esperándolos siempre la comunicación con ustedes, porque es importante que también ustedes nos den su opinión, qué tipo de programas quisieran ver en la señal de RTV, y próximamente les estaremos dando novedades que será para satisfacción siempre de ustedes y de sus familias que nos ven permanentemente. Gracias.